Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Título de la lección: El bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta aquí hemos visto algunas de las características del Espíritu Santo, pero desde ahora veremos cómo se combinan esas características en nuestra propia vida, es decir, los resultados que Dios espera ver en cada uno de nosotros. Quisiera compartir la siguiente historia verdadera. La primera vez que oí de él fue que lo fueron a levantar sus padres, acostado en la calle, y se había quedado dormido de tanto licor que había tomado. Una buena vecina les había notificado dónde se encontraba. Los médicos lo habían desahuciado y decían una y otra vez que Alberto era un caso perdido. Estaba excesivamente delgado, su rostro demacrado, y se veía más corto de estatura de lo que realmente era, y encorvado. Los padres, un excelente ingeniero y su distinguida esposa, clamaban a Dios en busca de ayuda. Dios les escuchó y les envió a mi mejor amigo para ayudarlos. Alberto, sus padres y mi amigo, después de ponerse de acuerdo, iniciaron todos los días de la semana, y a veces hasta por 4 horas, las sesiones de búsqueda de ayuda, compañerismo y apoyo a través de la palabra de Dios, la Biblia, con ferviente estudio y con lágrimas y oraciones fervorosas. Se hicieron cambios para la familia, a veces muy drásticos, pero siempre buscando el bien y la recuperación de Alberto. Pasaron casi 4 meses y una feliz mañana de sábado, y por decisión propia, obedeciendo el mandato divino de la Biblia, toda la familia entraron a la poza bautismal de la iglesia para ser sumergidos en agua y ser bautizados. Nunca serán olvidados sus rostros radiantes de felicidad al subir del agua y ver el brillo de sus ojos. Al finalizar el servicio religioso, todos los asistentes les dieron la bienvenida a la comunidad cristiana. Allí estaba Alberto, ahora erguido, robusto, luciendo un traje blanco y anunciando que regresaba a la universidad para terminar su carrera de médico y servir mejor a Dios y a la sociedad. Se veía un nuevo Alberto, feliz y ahora mucho más alto de estatura que como antes se le había visto, y su mirada reflejaba lucidez, nobleza y seguridad. Era un claro ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien que se deja ayudar y guiar por Dios y actuar haciendo los cambios necesarios. Sus padres, que habían sido fervientes católicos, no se cansaban de agradecer a mi amigo por tanto bien y por tener ahora una vida nueva en toda la familia y un futuro lleno de esperanza. Pero mi amigo, con una sonrisa, los llevaba otra vez a agradecer a Jesús por este milagro moderno. ¿Cómo fue posible este cambio? Y lo más importante, ¿acaso puedo yo también recibir ayuda y ser transformado junto a toda mi familia? Muchos se hacen esa pregunta, pero la mayoría no lo recibe porque tienen temor y no se deciden a actuar y comprometerse totalmente con Dios. ¿Será que, como algunos dicen, ellos no han tocado fondo? Pero para el que quiere ser transparente con Dios, claro que sí hay ayuda. Sí hay provisión para él. Este es el poder transformador de Dios actuando a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Divina, en cooperación con humanos dispuestos. Y todo comienza cuando sentimos de veras nuestra gran necesidad de Dios, implantada también en nuestra mente por el Parácletos, el que trae consuelo, el compañero, el amigo, el ayudador, el que abre nuestros ojos. Es la persona divina del Espíritu Santo cuando ve que necesitamos urgente ayuda y somos además sinceros y dispuestos a obedecer sus instrucciones ya reveladas en la Biblia.
Como cristianos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Sin Él, nuestro testimonio carecerá de poder y nuestra vida cristiana no será más que una carga para nosotros mismos y para los que nos rodean. Puede ser que tengamos conocimiento, talento y elocuencia, pero sin el Espíritu no podemos experimentar la vida como Dios desea que lo hagamos. No tendremos la seguridad de la salvación y no conoceremos el gozo que viene de servir a nuestro Señor. Seremos cristianos de nombre únicamente, y un cristiano solo de nombre no es un verdadero cristiano ni tampoco es feliz. Jesús, sin embargo, desea que vivamos la vida en plenitud, desea darnos vida como debe ser, una vida que es satisfactoria y significativa, porque está enraizada en la fuente de toda la vida, Jesucristo. Él es el creador de toda vida y el único camino a la vida eterna. Leemos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Esta plenitud es posible únicamente al estar unidos a Él, y esto puede suceder solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En esta ocasión estudiaremos lo que la Biblia dice acerca del bautismo del Espíritu y lo que significa estar llenos de Él. También veremos cuáles son algunas de las evidencias que testifican que estamos verdaderamente llenos de su Santo Espíritu. El bautismo del Espíritu es acompañado además por otro ritual, y este es el bautismo por agua, y ambos son promovidos por la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista señala hacia el futuro Pentecostés, cuando el Espíritu Santo sería enviado para marcar el inicio del tiempo de la era cristiana, hasta llegar hasta los últimos días de la historia de la salvación, nuestros días. Juan, cuando habla del bautismo del Espíritu, utiliza el tiempo presente, indicando que esto es algo que tiene validez permanente y es continua en el tiempo. Además, anuncia la grandiosa obra de Jesús, quitar el pecado del mundo. Su ministerio consiste en quitar nuestros pecados y además ungirnos con el Espíritu Santo. La misma experiencia aparece con los creyentes en la casa de Cornelio. El bautismo por agua es conocido como el bautismo de arrepentimiento, cuando nos arrepentimos del pecado y somos bautizados en el nombre de Jesús. Como testimonio público que le aceptamos, también recibimos al Espíritu Santo y señala nuestro nuevo nacimiento. En el bautismo somos identificados con Cristo y Jesús llena nuestra vida con el Espíritu Santo para que podamos vivir en su poder y cumplir nuestro propósito de la vida, proclamar las buenas nuevas a otros que tanto lo necesitan. El bautismo del Espíritu no es para forzar acciones fantásticas o estridentes como parlotear con sonidos extraños que nadie entiende y que algunos asocian con dones milagrosos del Espíritu. No, la nueva vida es serena, es quieta, es ordenada, es ya un milagro maravilloso hecho realidad, sin necesidad de exhibiciones supernaturales si no son necesarias y que solamente sirven para entretener o asustar a algunos. No, Dios no trabaja así, Él es un Dios de orden. Para Pablo es la experiencia que tienen que verse todos los creyentes verdaderos. Pablo declara que por un espíritu son todos bautizados y así se establece la unidad que debe existir en todos como comunidad hasta el fin de los tiempos, a pesar de tanta diversidad, y si es necesario derribará barreras de forma de pensar, de idioma, de locación, de raza. El Espíritu Santo sabe cómo superarlas y nuestra función y participación no se basa en suposiciones o especulaciones que tanto separan a los creyentes y que han dado origen a tanto sectarismo y denominaciones cristianas. Y es por eso que Pablo nos insta a estar conectados en la iniciación de todos los creyentes en el cuerpo de Cristo con el bautismo del Espíritu, la demostración visible en nuestra vida cuando le obedecemos y somos guiados por el Parácletos maravilloso que vimos en el estudio 4 de la semana pasada. Una vez que hemos sido bautizados y pertenecemos a Cristo, deberíamos vivir en el poder del Espíritu. Para que esto ocurra, debemos ser llenos del Espíritu, y lo vemos en los numerosos textos en el Nuevo Testamento. Lo que sigue es muy importante.
Para Pablo, la palabra lleno significa que una persona se ha sometido completamente a Dios y está abierta a la influencia y la dirección del Espíritu Santo para que la obra de Dios pueda cumplirse en la vida de ella. Una obra opuesta es ceder a la tentación. Nuestro caminar, nuestras palabras y nuestros pensamientos se verán afectados negativamente por el pecado. Por eso, cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, somos ungidos del poder divino desde dentro de nuestra vida y actuamos a la inversa. Cedemos cada parte de nuestra vida a su influencia transformadora y santa, y el resultado es que nuestro caminar, nuestras palabras y nuestros pensamientos reflejarán a Jesús. Este sí que es un verdadero cambio total de vida, una experiencia sobrenatural y tremenda, un milagro auténtico, y no andar dando de saltos por ahí y después de un rato, al pasar la euforia, seguimos cargando la misma maldad otra vez. El Espíritu es dado por el oír con fe en el momento de nuestro bautismo con agua, una sola vez, pero debemos diariamente, constantemente, durante cada día de la vida, renovarla a cada momento, siguiendo su palabra y obedeciendo cada paso que damos. No se puede vivir de una experiencia poderosa que tuvimos ya en el pasado. Necesitamos el derramamiento del Espíritu de Dios cada día, pues cada día trae consigo nuevos desafíos y sus propios afanes. El término griego utilizado en Hechos 13:52 significa una acción continua, implica una acción constante. Así, al repetirse cada día, nos irá dando victorias en diferentes aspectos de nuestro carácter que tienen que ser doblegados y que triunfemos con su poder, viviendo debidamente como Dios lo espera antes de llevarnos a su gloria. Por eso dejemos que Él posea más y más de nosotros. Quisiera impresionarlos con esta realidad. Los que tienen a Cristo por fe en el corazón, en verdad han sido poseídos por el Espíritu Santo, ha entrado en ellos. Cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal, con certeza recibe también al Espíritu Santo, que para el creyente es consejero, santificador, guía y testigo de cada momento de su vida. Por eso tiene que vivir dentro de ellos, dentro de su alma, dentro de su personalidad, dentro de su espíritu. La palabra de Dios señala ciertas condiciones necesarias para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Veremos las más importantes. El arrepentimiento. La palabra de Dios despierta nuestra conciencia y veremos nuestra verdadera realidad pecadora y perdida. El verdadero arrepentimiento es más que simplemente temor por las consecuencias nefastas de nuestro pecado. Es un cambio completo del corazón y de la vida, de la mente, a fin de que veamos nuestra maldad y rebelión contra Dios. Además, tenemos que sentir pesar por haber ocasionado la muerte de Jesús por nuestros pecados. La única manera en que podemos experimentar verdadero arrepentimiento es dejarse tocar por el amor de Dios. Todo va ligado, junto. Tú lees la Biblia, confías de corazón y pides ahora la unción de su Espíritu, tal como fue prometido por Jesús. Entonces recibes perdón y el poder para no volver a caer. La fe. Jesús envió al Espíritu como su representante a todo el mundo. Ningún humano puede hacer esto, pero solo los que aceptan con fe de todo corazón y son dispuestos a obedecerlo, seguirá con ellos hasta el perfeccionamiento de su carácter a través de servir ahora de ayuda humana para otros que tanto lo necesitan como yo lo necesité en el pasado. Así es como funciona. No es complicado, pero como humanos nosotros lo complicamos por nuestra falta de fe y uso de la multitud de excusas que para todo hallamos. Solo los valientes lo logran con la ayuda de Dios. Si somos personas de doble ánimo, también es seguro que no podemos esperar recibir en contra de nuestra voluntad los beneficios que Dios amorosamente ofrece por nuestro bien. Tenemos que levantarnos de nuestra condición caída y actuar. La fe es más que una aceptación intelectual de la mente, es ponerla en nuestra vida para que sea de manera práctica, vivir la vida hasta el límite, confiando en que Dios mantendrá su palabra y no nos defraudará. La oración. Todo pedido a Dios debe ser hecho en oración en el nombre de Jesús. Dios no es renuente a darnos el Espíritu.
Dios es bueno y benevolente, más de lo que podemos serlo nosotros con nuestros hijos. Nuestra oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros y nos lleva a la presencia de Dios. Es como poner el vaso en la posición adecuada para que sea derramado el Espíritu Divino. La oración no baja a Dios a nuestro nivel, sino que nos eleva hacia Él. Nuestras oraciones son necesarias porque revelan nuestra determinación y nos preparan para recibir la bendición. Tenemos que ponerla en práctica ya, ser más fervientes, diligentes y abnegados en nuestra propia vida de oración. La obediencia a la palabra de Dios. Antes como ahora, el Espíritu Santo era otorgado a todo aquel que obedecía a Dios. En la Biblia, el amor y la obediencia van de la mano, y la fe verdadera se expresa por medio de la obediencia a sus mandatos divinos. Si confiamos en Dios de todo corazón, entonces obedeceremos en especial sus 10 mandamientos. Jesús dijo: si me amas, pondrás en práctica todos mis mandamientos, según Juan 14:15. Es una vida que sigue la voluntad de Dios expresada en su ley, y así reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Si digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, estoy mintiendo y la verdad no está en mí. Pero si guardo su palabra, entonces verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida. Estas son palabras fuertes. Juan recalca que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y nos mantenemos en él porque nos dio su Espíritu y tenemos paz mental. Nunca falla. Debemos evitar toda impureza. El fuego del Espíritu Santo no puede continuar ardiendo en nuestra vida cuando nuestra mente está enfocada en las cosas de la maldad y del pecado. Si hemos sido limpiados, el Espíritu Santo reacciona muy sensiblemente y nos previene ante la existencia de todo pecado y mundanalidad en nuestra vida, para que cerremos las compuertas de nuestros sentidos y pensamientos. Por eso debemos mantenernos en el amor de Dios y permanecer conectados a Dios por medio de la oración y su palabra, a fin de que evitemos toda impureza y despleguemos un espíritu de poder, amor y disciplina. Únicamente por medio de una batalla certera y feroz contra el yo, podremos ser el tipo de persona que deberíamos ser. Por supuesto, no podemos hacerlo por cuenta propia. La batalla viene a la hora de elegir entre dejar de lado nuestra propia voluntad ante las invitaciones del Espíritu Santo, o permitir que la carne domine, que el pecado domine, que el enemigo domine en nuestra vida. La decisión es nuestra. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo, el egoísmo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Por favor, aplícalas en tu propia vida. Será a veces doloroso el momento, pero una vez que se vaya, tendrás la paz que anhelas en tu corazón. Comparemos ahora nuestro egoísmo, nuestra vida en nuestra carne. Nuestro yo desea lo que es pecaminoso y que desagrada a Dios. La carne es controlada por pasiones pecaminosas, utiliza mal su libertad y termina siendo esclava del pecado. Es desobediente a la voluntad de Dios, busca la complacencia propia, evidencia el fruto del pecado en su propia vida, no reconoce la necesidad del perdón en Jesús y es además orgulloso y arrogante. En contraste, nuestro ser espiritual desea lo que es espiritual y que agrada a Dios. Es controlada por el Espíritu, es liberada de la esclavitud del pecado y es llamada a ser libre en Cristo. Es obediente a la voluntad de Dios, es abnegada, evidencia el fruto del Espíritu, reconoce la necesidad del perdón y alaba a Jesús por lo que Él ha hecho. La vida de una persona que está llena del Espíritu de Dios se caracteriza por una obediencia amante a la ley de Dios y un espíritu amable de compasión hacia los demás. Habiendo sido renovados en nuestra mente y nuestros pensamientos y habiendo recibido un nuevo corazón y una nueva perspectiva de la vida, nuestros valores y nuestro comportamiento cambiarán. Ya no desearemos vivir la vida por nuestras propias fuerzas, sino en sumisión al Espíritu. No podemos transformarnos a nosotros mismos, no poseemos ningún poder real para cambiarnos a nosotros mismos, pues el pecado está demasiado arraigado en nosotros. La energía renovada debe provenir de Dios. El cambio desde adentro solamente puede tener éxito
por medio de la obra transformadora que hace el Espíritu Santo desde dentro de nuestra vida. Ningún cambio meramente externo, como corregir este o aquel mal hábito o ser extremadamente disciplinados, nos pueden hacer cristianos. Debe venir naturalmente cuando viene de un corazón totalmente renovado por el Espíritu Santo. Es una obra que dura toda la vida, que Dios promete hacer en nosotros mientras vivamos. Algunas personas piensan que la libertad consiste en poder hacer lo que uno quiera, cuando quiera y de la manera en que quiera. No hay verdad en esto, ninguna verdad, porque ¿hasta dónde puede ir alguien que está encadenado a su propia maldad? Donde quiera que vaya, su maldad le seguirá. Es algo así como sucedía en la antigüedad en algunos países muy bárbaros. Si una persona mataba a otra, era obligada a encadenarse al muerto sobre sus espaldas. El cuerpo muerto con el tiempo se iba descomponiendo y aguzanando, y poco a poco esa descomposición iba pasando al cuerpo del asesino y por consecuencia en vida también se comenzaba a descomponer hasta que el asesino cayera muerto por los efectos de la descomposición del asesinado y por la suya propia. Tardaban así a veces semanas o meses hasta que estuvieran ahora sí los dos muertos, eran sepultados juntos, encadenados uno al otro. De esta terrible muerte y por efectos de la culpa es que San Pablo clamaba en su urgencia de ser liberado: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces vino Jesús y le libertó, quitó sus cadenas, le perdonó y además lo invistió del Espíritu Santo para evitar volver a caer en el pecado. Así es como puede trabajar la Trinidad Divina en aquel que de veras quiere ser libertado y obedecerlo. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación total de su naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva lo viene a suplir. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo desde adentro de la persona. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para hacer la paz con Dios a través de los méritos de Jesús, de su muerte vicaria a favor nuestro. Entonces recibir el doble bautismo y finalmente ser ungido con el poder de lo alto a través del Espíritu Santo. ¿Vives ya la vida totalmente nueva de obediencia a Dios? Si no es así, hoy es tu tiempo de oportunidad. Mañana podría ser tarde. Mis deseos para ti es que vivas de veras esa maravillosa vida nueva, viviendo en la presencia de Dios, confiando que cuando aparezca en el cielo, estemos de veras en paz con Él. Amén. Les invitamos a escuchar el siguiente canto.